Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Amén. Abran sus Biblias ahí en el libro de Hechos, capítulo 3, en el verso 19. Open your Bibles to the book of Acts, chapter 3, verse 19. Si usted es paciente conmigo, le prometo que no me voy a tardar mucho. If you're patient with me, I promise I won't take too long. Me voy a ir rápido, ¿está bien? I'm going to go quick. Is that okay? Espero que su corazón esté abierto y receptivo para esta palabra. I pray your heart is open and receptive to this word. Y voy a predicar en este versículo solamente, y de ahí voy a escoger algunos otros versos. And from this, I'm going to take a couple of verses, Pero quiero despegar con este versículo. but I want to start with this verse. Y dice la Escritura, así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Gloria al Señor. Esa es la palabra que quiero hablarle, porque hay tres cosas en ese versículo That's the word that I want to give today. There's three words in this verse que voy a tratar de compartirle a usted en esta mañana, en este tiempo. that I'm going to try to share with you this morning. Recuerden, hermanos, que habían pasado ya 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Remember that 50 days had passed after the death of our Jesus Christ. ¿Se recuerdan que Jesús murió en la cruz por nosotros? Do you remember Amén. that Jesus died on the cross for our sins? Él sufrió por nuestros pecados. He suffered for our sins. Él murió, fue sepultado, He died, he was buried, pero resucitó el tercer día. but he resurrected the third day. Pero antes de llegar a la crucifixión, Él les dijo a sus discípulos que Él iba a morir de esa manera. But before the crucifixion, he told his disciples he was going to die that Y way. después de que Él resucitó, se presentó ante muchos discípulos. And after he rose again, he presented himself before many disciples. Donde durante 50 días estuvo presentándose con ellos, For throughout 50 days, he was with them, encomendándoles algunas cosas, commending them some things, compartiendo con ellos sus últimas palabras sobre la tierra, sharing with them his last words over the earth, y Él fue ascendido al cielo. and he ascended to heaven. Los discípulos se quedaron mirando al cielo, The disciples stayed looking at heaven cómo Jesús fue arrebatado al cielo. and saw how he was taken into heaven. Pero la encomienda que Jesús nos dejó fue muy importante: But what he left us was very important, predicar el Evangelio, to preach the gospel, compartir el Evangelio a to toda share the criatura. gospel to every person, to every creature. Después de que sucedió esto, After this happened, los discípulos estuvieron en el aposento alto orando y perseverando, hermanos, en la unidad y la oración. the disciples were in the holy place, the high place, praying, Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. and the Holy Spirit came upon them. Vino la presencia del Señor de una manera sobrenatural sobre ellos. The presence of God fell over them supernaturally. Dice la Escritura que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And the scripture says that they started speaking in other tongues. Una experiencia única que no habían tenido antes. A unique experience that they didn't have before. Pero esa experiencia les llevó a lo sobrenatural, But that experience took them to the Aleluya. supernatural, a lo que Jesús ordenó que hicieran. to what God had commanded them to do. Era necesario que pasasen sobre esa experiencia para llevarles a lo sobrenatural. It was necessary for them to go through this experience to get to the supernatural. Porque hablar del Espíritu Santo, hermanos, es hablar de cosas maravillosas y sobrenaturales. Because to talk of the Holy Spirit is to talk of things that are marvelous and Es el supernatural. Espíritu Santo, hermanos, en medio de nosotros. It's the Holy Spirit amongst us. Es el Espíritu Santo en nosotros. The Holy Spirit in us. Es el Espíritu Santo moviéndose en su The iglesia. Holy Spirit moving in your Es church. el Espíritu Santo moviéndose en el mundo. The Holy Spirit moving in the world. Es el Espíritu Santo haciendo cosas maravillosas para toda la gente en el mundo actual. It's the Holy Spirit doing marvelous things for the world. Jesús les dijo todo lo que tenían que hacer. Jesus said, all you have to do. Vino la presencia del Espíritu Santo. The presence of the Holy Spirit Se came. llenaron del Espíritu They were Santo. filled with the Holy Spirit. Pedro, el que había negado, Peter, the one who denied Jesus, ahora estaba revestido de ese poder. was now filled with that power. Ahora tenía la autoridad que Dios le estaba dando, hermanos, en ese momento. And now he had the authority that God was giving at Cuando that salieron time. del aposento alto, When they came out of that place, la gente estaba criticando a los discípulos, people were criticizing the hablando disciples, cosas de lo que estaban viendo que no sabían. talking of things that they did not know. Y Pedro se levanta
con mucha fuerza, And Peter stands up with such strength, con la fuerza del poder del Espíritu with Santo. the strength of the Holy Spirit. Y les dice a la gente que estaba afuera, And he tells the people who are out there, sepa outside, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, know that the whole house of Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, that this Jesus that you aleluya, crucified, Dios le ha hecho Señor y Cristo. he's made him Amén. Lord in Christ. Tenía la autoridad del Espíritu Santo. He had the authority of the Holy Spirit. Anterior a estos 50 días, Pedro estaba temeroso, Before these 50 days, Peter was estaba temblando, terrified, he was scared, escondiéndose de He was las hiding demás himself. gente, escondiéndose de los romanos. hiding himself from the Romans. Pero en este momento, Pedro, habiendo sido revestido del poder del Espíritu But in this Santo, moment, Peter, dressed aleluya, in the Holy se Spirit, levanta y le dice a todos los que estaban ahí, he stands up and tells all those who were there, ustedes, ustedes, los que crucificaron a Cristo, who crucified Jesus. aleluya, ¿se da cuenta lo que estaba haciendo Pedro? Do you notice what Peter was doing? Ustedes lo crucificaron, You crucified him. pero Dios lo ha levantado hasta lo sumo, But God has aleluya. lifted him high. Y Él lo ha exaltado a lo sumo. He's exalted him. La predicación del Evangelio, hermanos, se basa en un llamado The solamente, preaching of the gospel is based on one thing only. el llamado al arrepentimiento. It's the calling to repentance. No hay otro llamado en la Biblia There's no other calling in the que Bible sea tan maravilloso that is so escrito en su marvelous, palabra, written in the Word, que llegue a nosotros para decirnos arrepiéntete. that gets to us. It says and tells us to Aleluya. repent. A veces quisiéramos escuchar otra clase de evangelio, Sometimes we want to hear a different type of gospel, el evangelio de la prosperidad. the gospel of prosperity. Oh, tú vas a ser próspero. Oh, you will be prosperous. Dios me dice que vas a tener millones. God tells me you're going to have millions. Dios me dice que vas a ser prosperado. God tells me you're going to be Dios me prosperous. dice que vas a tener una casa mucho más grande que la tienes. God tells me you're going to have a bigger house than what Dios you me have dice now. que vas a ser prosperado. God tells me you're going to be Aleluya, y la prosperous. gente grita, salta, And se the people emociona, scream, they shout, they porque get el emotional. evangelio de la prosperidad es lo único que hace es emocionar. Because the gospel of prosperity does that. It gives you emotions. Hoy It se han gets you emotional. levantado tantos profetas, hermano, como usted no se imagina. So many prophets have come about, so much that you can't imagine. Y todos esos profetas hablan de la prosperidad. And all those prophets talk about Yo prosperity. no he escuchado a un profeta decir sobre los últimos tiempos. You've not heard about a Yo prophet no he that speaks of escuchado the a un last times, profeta hablar de los momentos difíciles que estamos viviendo. or about the difficult times we're Yo going no he through now. escuchado a un profeta decir que si no nos arrepentimos, esta generación va a morir en pecado. I've not heard a prophet say that if we don't repent, we're going to die in sin. Porque nos gusta escuchar el evangelio de la prosperidad. Because we like to hear about the gospel of prosperity. Dios, dentro de su gracia y de su misericordia, God, within his grace and mercy, está en bendecirnos, is blessing us. está en prosperarnos. He wants to prosper us. Aleluya, aleluya. Está en bendecirnos y prosperarnos. He wants to bless us and prosper Está en us. que nosotros recibamos de su bendición That we receive of continuamente. his blessings Y que continuously. Él nos bendiga de todas las formas que necesitamos. And that he blesses in all the ways that we need. Él lo dijo en su palabra. He said in his word, Aleluya. Mi Dios suplirá toda necesidad my God shall supply all my needs conforme sus riquezas en gloria. according to his riches and glory. Aleluya. Él es nuestro pastor. He is our pastor, our Y shepherd. con Él nada nos faltará. We lack nothing. Aleluya. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. I am your God that Yo soy strengthens tu you. Dios que estoy contigo. I am your God that is with Dice you. el Señor, siempre te ayudaré. The Lord says, I will always Siempre help te you. sustentaré I will always con sustain la you diestra de mi justicia. with my Aleluya. ¿Quiere otra promesa más Do you want another promise? para ser bendecido? To be blessed? Aleluya. El llamado que existe dentro de la escritura es al arrepentimiento. The calling that exists in the word is that to repentance. Necesitamos arrepentirnos. We need to repent. Necesitamos a ese Jesús que murió en la cruz. We need that Jesus that died on the cross. Por eso en esta ocasión Pedro nuevamente se levanta y dice, así que
That's why on this occasion, Peter stands up and says, Está como diciendo, quieras o no quieras, it's like as if he was saying whether you like it or not, whether you te want to or guste not, o no te guste, you like it or not, ese así que quiere decir si te gusta bien y si no, también. it's to say, if you like it, great. If you don't, okay. Pero necesitas arrepentirte. But you need to repent. Arrepentir. Repent. Existen algunas cosas de la vida que merecen nuestra atención There's some things that exist in life that require our attention, y que debemos revisar periódicamente. and we should revise this periodically. Nuestras aseguranzas. Our assurance. Hoy es el tiempo de las aseguranzas. Now is the time of assurance. Aseguranza para nuestro carro, aseguranza de vida, aseguranza de nuestras casas o de cualquier otra cosa que creamos importante. In this case, we're talking about insurance of your home, of your car, anything that is of importance, our life, Y necesitamos revisarlas. and we need to revise those periodically. Si no han cambiado alguna póliza o algo que se le parezca. Make sure the policy hasn't changed or something like that. La revisamos para que todo esté bien, amén. We revise it so that everything is correct, okay, right? Nos fijamos si nuestra aseguranza todavía está en vigencia We de make sure nuestro carro, that our car insurance is still valid, de nuestra casa o nuestra aseguranza de vida. our house or our life insurance, Porque queremos estar seguros que todo esté bien. because we want to be sure that everything is okay. Le pregunto en esta mañana, I ask you this morning, ¿ha revisado últimamente cómo está su vida? have you recently checked your life? ¿Se siente con la seguridad que si hoy o mañana usted o yo moriremos, estaremos preparados? Do you have the certainty that if today or tomorrow we die, we are prepared? Leí una historia I read a story, un tanto graciosa, pero que contiene cierta verdad. it had some certain truths to it. Dice la historia, The story says, el siervo de un rey entró corriendo al palacio the servant of a king came running into the palace, y le dijo al rey, and he told the king, préstame un caballo, el más veloz que tengas. lend me a horse, Dice, porque acabo de encontrarme con la muerte allá afuera y me asustó. because I just was confronted with death and it scared me. El rey le dijo, ¿y a dónde vas? And the king said, where are you going? El siervo le dijo, voy a Bagdad, que And the- está a 2 horas de camino. And the servant said, I'm going to Baghdad, which is about 2 hours walking. Y le dice el rey, anda, toma el caballo y vete. And the king says, take the horse and go. El rey salió de palacio y le dice a la muerte, The king came out of the palace and told death, oye tú, ¿por qué andas asustando a mis más fieles colaboradores del palacio? why are you scaring my most faithful workers of the palace? La muerte le contestó, And no, death answered him, no, yo solo me quedé mirando con asombro no, I was just, lurking behind the shadows. y me pregunté, ¿qué está haciendo este hombre aquí si quedamos de vernos en 2 horas en Bagdad? And I said, what is this guy doing here if I'm going to see him in 2 hours in Baghdad? Con esto en mente, hermanos, significa que nadie escaparemos de la muerte. With this in mind, this is saying that no one escapes death. Todos estamos en la fila, We're all in line, unos más adelante que otros, more that are ahead of us than others, pero estamos en la fila. but we're in line. ¿Está preparado para Are you morir? ready to die? ¿Se siente preparado para morir hoy? Do you feel ready to die today? Un día estábamos testificando el Evangelio en uno de los apartamentos muy difíciles. Pienso que usted conoce los Salazán Courts, que están por Zarzamora. One day we were testifying in some apartments over by Zapsamora, Estábamos evangelizando y había un ancianito que le gustaba mucho testificar. and there was an elderly man who enjoyed testifying. Y esa mañana, cuando preparamos el equipo para ir a testificar a ese lugar, And that morning when we prepared the team to testify, él se levantó con mucha valentía en el grupo que estábamos ahí en la iglesia he stood up brave with such bravery in that group. y dice, vamos con valentía, con valor.
And he said, let's go with courage and valor. Y dice el ancianito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Because for me it's Christ and to die is gain. Y los hermanos le aplaudieron. Pa, pa, And, pa. and the team applauded. Y me tocó como compañero para salir a evangelizar. And he was my teammate to go evangelize. Era un sábado It was a Saturday. y esos lugares, hermanos, usted a lo mejor los conoce. And those apartments, you may know, Hay mucha gente en las calles. there's a lot of people in the streets. Y llegamos a un lugar, íbamos llegando a un lugar donde estaba una familia haciendo una carne asada. And we arrived to an area where a family was barbecuing. Y le dije, hermano, vamos, bromeando, le dije, vamos a ver si nos invitan un taco. And I told this brother jokingly, I said, let's go, maybe they'll invite us for a taco. Y dice este ancianito, vamos, y se adelantó. And he said, let's go, and he took off. Y cuando llegó, estaba una mujer, hermanos, en la mesa y cortando la carne. And when he got there was a lady at the table Y cutting the cuando meat. este hermano le dice, mire, nosotros somos de la iglesia, la mujer tenía un cuchillo tan grande así And when the man said, hey, we're from this church, the lady had a knife que le this dice, ¿qué es big lo que usted quiere? and turned and said, what is it that you want with a knife? Y cuando este ancianito miró el cuchillo, And when this elderly man saw the knife, ni esperó respuesta, salió corriendo. he didn't even wait to answer, he took off running. Estaba yo llegando, hermano, me pasó por un lado I was corriendo. on my way to her and he passed me right by. La mujer solamente estaba cortando carne, The lady was just cutting the meat, pero tenía el cuchillo en la mano. but she had the knife in her hand. Minutos antes él había dicho, para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Minutes before, he just said to live is Christ, but to die is gain. A veces se nos olvida cuando miramos el cuchillo. Sometimes we forget when we see the knife. Por eso, hermano, cuando nosotros preguntamos, ¿estamos listos? That's why when we ask, are we ready? Tenemos que rebobinar nuestra mente, We have to renew our mind, examinar nuestra mente, examine our mind, examinar nuestra vida examine our life, para saber realmente si estamos convencidos to see if we are really convinced de que si hoy morimos, that if today we die, iremos con Cristo. we will go with Jesus. Si su respuesta es no a una de ellas, If your answer is no to any of those questions, créame que está en un problema. let me tell you, you're in a problem. Solo espero que al final de este sermón usted haga una decisión por Cristo. I just hope that after this sermon you make a decision for Christ. El texto que nos ocupa hoy habla de tres cosas The importantes. text that we're reading talks to us about three Y quiero important things. mencionar, esperando podamos apreciarlas cada una de ellas. And I hope that we can appreciate each of Y these la words. primera es arrepentirnos de nuestros pecados. And the first one is to repent of our sins. Es lo que dice la Escritura. That's what the scripture says. Así que arrepintámonos. It says to repent, to turn away. El llamado al arrepentimiento, mis hermanos, es el mensaje principal de toda la Escritura. The call to repentance is the major message in the Bible. El arrepentimiento, mis hermanos, es crucial para nuestra salvación. Repentance is crucial for our salvation, Y es crucial para nuestra santidad. and it's crucial for our sanctity, our holiness. Antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, Before Christ was ascended into heaven, Él comisionó a sus discípulos. he commissioned his disciples. Lucas 24:47. Luke El 24:47. mensaje era que predicasen en su nombre el arrepentimiento The message was to, in his name, preach about repentance y el perdón de los pecados a todas las naciones. and the forgiveness of sin throughout all the nation. Yo quiero decirle a usted que la Biblia habla mucho de esto, I want to tell you that the Bible talks a lot about that, del arrepentimiento. about the repentance. Así como habló con Adán y Eva, Just like how he spoke with Adam and Eve, así habló con Abraham, that's how he spoke to Abraham, así habló con Noé, with Noah, así habló con Jacob, with Jacob, así habló con Isaac, with Isaac, así habló con David, with David. así habló con Ruth That's how he spoke with Ruth. y así habló con muchos personajes dentro de la Biblia, primeramente al arrepentimiento. And many other people in the Bible. The first thing was repentance. Aleluya. Juan el Bautista llegó predicando sobre el arrepentimiento, John the Baptist arrived talking about diciendo en repentance. Mateo capítulo 3, 1 y 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. He spoke in Matthew, repent for the kingdom of heaven is nigh.
Arrepiéntanse, Repent, porque el reino de los cielos se ha acercado. because the kingdom of heaven is near. Y Jesucristo nos dice en su palabra en Lucas capítulo 5, verso 32, And in the Bible, in Luke, tells us, no he venido a llamar justos, sino pecadores I don't al call- I don't- arrepentimiento. I don't come to call the just, but rather the sinners to repentance. Pero a esta parte de aquí, de este mensaje, But the part in this message, alguien quizás pudiera preguntarme, pastor, ¿qué es arrepentimiento? you may ask me, Pastor, what is repentance? ¿Qué significa ser arrepentido? What does it mean to be repented? Porque parece que muchas veces se nos olvida esta palabra. Because sometimes it seems that we forget this Se nos word. olvida lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. And we forget what we have to do every single day of our La life. gracia de Dios nos cubre, hermanos. The grace of God La covers us. gracia de Dios está en nosotros. The grace of God is in us. Es la bendición más grande que podemos tener sus hijos. Aleluya. It's the blessing, the biggest blessing we can have as his Pero children. el apóstol San Juan, But the Apostle John, si alguno hubiere pecado, dice la escritura, the scriptures say that if someone sinned, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Quiere decir que podemos pecar, that's to say that we can sin. podemos volver a pecar, We can return to sin again. pero ahí tenemos a Jesucristo But we have Jesus como nuestro abogado as our lawyer y su gracia envolviéndonos and his grace within us para arrepentirnos to repent de todo lo que podamos hacer, of all that we can do, de todo lo que podamos decir, of all that we can say, hasta de lo que podamos pensar, even as to what we can think. pedir perdón Ask for forgiveness y arrepentirnos and repent de lo que somos. of what we El are. arrepentimiento, mis hermanos, consiste en reconocer nuestro pecado. Repentance consists of recognizing our sin. Todos hemos pecado. We've all sinned. Alguien dijo que si el pecado fuera azul, Someone- todos fuéramos azules. Someone said that if sin was blue, we would all be blue Porque todos hemos pecado. because we have all sinned. Y la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. And the Bible says that we are destitute of the glory of God. Porque lo único que puede separarnos de Dios Because es the el only thing that pecado. can separate us from God is sin. El arrepentimiento, mis hermanos, es sentir dolor por lo que hacemos mal. Repentance is feeling the pain for the bad that we do. El arrepentimiento, hermanos, es sentir la culpa por nuestras faltas. Repentance is feeling the blame for our faults. El arrepentimiento, hermanos, es sentir remordimiento en nuestra alma por lo que estamos haciendo. It's feeling that in our soul for what we are doing. El arrepentimiento, hermanos, viene cuando nosotros sentimos el peso y la carga del pecado. Repentance comes when we feel the weight Sentimos of sin. dolor. We feel the pain. Sentimos culpa, We feel blame, sentimos remordimiento remorse, porque hemos pecado. because we have sinned. Y para ello necesitamos arrepentirnos. And for that, we need to repent. Un arrepentimiento genuino A genuine repentance implica un cambio de mente, implies a change of mind, de corazón, of heart, de dirección of direction, y de nuestra conducta. and of our conduct. El arrepentimiento, hermanos, trae un cambio inmediato cuando somos salvos por su gracia. Repentance brings an immediate change when we are saved by His grace. Aunque también, hermanos, hay un proceso continuo después de nuestra aceptación por Jesús. Although there is a continuous change after we accept Christ. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, lo dice de esta manera. In 2 Corinthians chapter 3, verse 18, it says, Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La obra que Jesucristo hace a través del Espíritu Santo en nosotros the work that Jesus does through the Holy Spirit in us es transformarnos. is to transform us. Pablo el apóstol en el capítulo 2, en el versículo 2 dice que
que debemos ser transformados The Apostle Paul says that we por should be medio del transformed conocimiento de su palabra. through the knowing of his word. Es la obra que Dios hace en nosotros cuando nos arrepentimos. It's the work that God does in us when we repent. Es la obra del Espíritu Santo que nos abraza y hace cosas sobrenaturales en nosotros. It's the work of the Holy Spirit that hugs us and does supernatural things in us. Nada o lo que nosotros podamos hacer puede llevarnos a nuestra salvación. Nothing that we can do can take us to salvation. Solamente su gracia. Only his grace. Arrepentirnos de nuestros pecados. Repent of our sins. La segunda cosa que yo miro en este versículo The second thing that I see in this verse, es que habla de convertirnos. it talks about converting. Arrepentirnos es una cosa, To repent is one thing, convertirnos es otra. to convert is another. El arrepentirnos trata con el perdón de nuestros pecados en ese momento, Repentance has to do with the sins of that y moment, la conversión viene de una manera progresiva, and the conversion santificando, is a progressive state transformando, that transforms us and sanctifies us, regenerando, that renews aleluya, us, nuestra vida, our life, porque estamos siendo convertidos. because we are being converted. ¿A qué nos convertimos? Al Evangelio. We're converting to what? To the gospel. Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. To the gospel of our Lord Jesus Christ. Nos arrepentimos de nuestros pecados, We repent of our sin, pero nos convertimos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. and we convert into the gospel of our Lord Hoy Jesus tenemos Christ. una palabra que compartir, hoy tenemos algo que decir, Here we have a word to say, hoy something tenemos que to mostrar say, algo nuevo en nuestra vida, show something new in our life, porque ya nos hemos arrepentido because we've already repented, y ahora debemos convertirnos. and now we need to be converted. Arrepentirnos es una cosa, convertirnos es otra cosa muy distinta. Repenting is one thing, conversion is Una, another distinct thing. una trata de reconocer lo malo que hicimos One has to do with y recognizing la the bad that otra we've done, trata con el cambio que produce el arrepentimiento. and the other one has to do with the change that repentance does. La auténtica conversión The authentic conversion nos abre las puertas del cielo. opens the windows of heaven. Aleluya. La auténtica conversión The authentic conversion nos abre las puertas del cielo opens the doors of heaven y nos vuelve hijos de Dios. and makes us children of Y God. solo aquellos que han experimentado esa verdadera conversión And only those who have experienced that true conversion somos capaces de alcanzar las promesas de vida eterna que Dios nos ofrece. are able to reach the Aleluya. promises of eternal life that God Aleluya. offers. Es la única forma. That's the only way. No hay otra forma. There is no way, Aleluya. other way. No hay otra forma que el Evangelio nos diga a nosotros que debemos o podemos hacer There's no other way that the gospel tells us how we can do para alcanzar sus promesas hechas realidad en nuestra vida. or what we can do to make the promises fulfilled in our lives. Es arrepentirnos, It's just to repent, convertirnos. convert, Y las puertas del cielo se abren and the doors of heaven en bendiciones para nosotros. open in blessings for us. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. 2 Corinthians 5:17. Hermanos, la conversión trata de un cambio de comportamiento, Conversion it talks about the change of behavior, pero va más allá de esto. but it's more than that. Se trata de un cambio de nuestra misma naturaleza. It's the change of our nature. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, amén, If any man is in Christ, amen, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. if any man is in Christ, Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. he is a new creature. Old things have passed, and behold, they become new. La conversión trata de un cambio de naturaleza. Conversion has to do with the change of nature. No podemos seguir siendo los mismos We can't continue to be the same
después de que nos arrepentimos, after we have repented, después de que nos convertimos, after we have been converted, no podemos ser los mismos. we cannot be the same. Porque Dios está produciendo un cambio de naturaleza Because en nosotros. God is doing a change of nature Está within us. tratando con todo nuestro ser. He's working with all of our soul. Está tratando con lo que hacemos. He's working with what we Está do, tratando con lo que decimos. with what we say, Está tratando con nuestro with our carácter. character, Está tratando con nuestra vida With our pecaminosa, trasladándonos a una vida completamente nueva He's working from our sinful life into a brand new life en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Cuando yo leí hace muchos años este versículo, When I read this scripture many years ago, yo tenía un poquito de problema con ese verso. I had a little bit of a problem with that verse. Yo lo leía una vez y otra vez y otra vez I would read it over and over and over. y decía, si yo acepto a Cristo, soy una nueva criatura. And I said, if I accept Christ, I'm a new creature. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. I'm a new creation. All things have passed, new Y yo things. estaba jovencito, hermanos, 14, 15, 16 años. And I was young, about 14, 15, 16 years old. Y cuando yo leía este verso, And when I read this verse, pero yo miraba a cristianos mayores dentro de la iglesia but I would see older Christians in the church, y los oía hablar y los oía hablar de otros hermanos. and I would hear them speak of other brothers. Yo los brethren. oía hablar del pastor. I would hear them talk about the pastor. Yo los oía hablar, hermanos, de otras cosas. I would hear them talk about other things. Y yo tenía conflicto con eso. And I had a conflict with that. ¿Somos nuevas criaturas o no somos? Are we a new creation or not? ¿Hay un cambio o no lo hay? Is there a change or not? Después de muchos años, And then after many years, Dios me enseñó algo God showed me something de ese versículo. of that verse. Cuando nosotros nos arrepentimos When we repent y estamos en Cristo, and we are in Christ, somos nuevas criaturas. we are a new creation. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. All old things have passed, and Y all lo things que are yo new. aprendí es la forma en como Dios nos mira cuando venimos a Él. And what I learned is how God sees us when we Hallelujah. come to Him. Cuando venimos a Él, venimos sucios. When we come to Him Cuando dirty, venimos a Él, venimos con pecado. with sin. Pero cuando nos arrepentimos, Él nos perdona. But when we repent, He Su forgives us. gracia nos envuelve. His grace surrounds Y us. su gracia nos dice a nosotros que no hemos pecado ya. And His grace tells us that we are no longer Aleluya. sinners, Que no hemos pecado. that we are not sinning. Su gracia nos dice que todo lo que recibimos es por nada. His grace tells us that we receive Aleluya. it for Mi nothing. pecado es quitado. Aleluya. My sin is taken away Sin yo merecerlo. without me deserving Y lo it. que Dios me enseñó es And que what God told Dios, me en el momento en que tú vienes a Cristo Is that Jesús, God, the moment you come Él to no Him, te ve tu pecado. He doesn't see your Él sin. no ve lo que tú eres. He doesn't see what Aleluya. you are. Él perdona tus pecados. He forgives your Gloria al sins. Señor. Y te mira como si nunca hubieras pecado. And He sees you as if you had never sinned. Aleluya. Es su gracia. Él te mira como si nunca hubieras pecado. It's His grace. He sees you as if you had never sinned. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué hay tantos chismosos? And I would say, but God, why are there so much people who gossip? Yo tenía 14 años, hermano, estaba un jovencito. I was 14, I was young. Era el más, no, el más guapo de todos los jovencitos. I was the most handsome ¿Por of all the youths. qué? ¿Por qué? Why? El proceso que Dios hace en nosotros, hermanos, The es process that God does in us paso a paso. is step by step. Santificación, Sanctification, regeneración, rejuvenation, transformación. transformation. Es la obra de Jesucristo. That's en the work of the nosotros. Lord in us. Y nosotros en Cristo, And us who are in Christ, dice la Escritura, Scripture says que somos nueva criatura. that we are a new creation. We Él are a new creature. cambia nuestro hablar, He changes the way we talk. Él cambia nuestra actitud, He changes our attitude. Él cambia todo lo que nosotros éramos He changes everything that we were
para transformarnos en lo que Él quiere que nosotros seamos. to transform us into what He wants us to be. El hombre en su estado natural, hermanos, está provisto de una sola naturaleza. Man in his natural state is only in that one state. Y a esa naturaleza la Biblia lo llama como el hombre carnal, In that natural state, the Bible talks about it as a man of flesh. que no es más que nuestra naturaleza pecaminosa, That it's not only sinful in our natural state con la cual todos nacemos. that we are all born with. Es una herencia, hermanos, de nuestro padre Adán. It's an inheritance from our father Adam. Nacimos, hermanos, con esa naturaleza pecaminosa. We are born with that sinful nature. El problema con esa naturaleza The problem with that nature es que siempre nos impulsa a pecar, is that it always impulses us to sin, a no buscar a Dios. to not look for God. De ahí que se necesita, hermanos, un cambio en nuestra vida. And from there is where we need that change in our life. Un cambio que solamente Dios produce cuando nosotros nos arrepentimos A change that only God produces when we y cuando repent nosotros nos convertimos a and when we Jesucristo. convert ourselves to Jesus. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, Look at what Romans chapter 8 says. en verso 6 en Verse adelante. 6. Porque los que son de la carne, está hablando de la naturaleza carnal. It's talking about the fleshly, the carnal state. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es palabra de Dios. That is the word of God. Así es que es gracias a Dios, a esta nueva naturaleza que Dios nos provee, So we thank God because of the natural state that a God todos provides us. aquellos sus convertidos All those who are converted, que pueden vivir alejados del who pecado can live away from sin y llevar la verdaderamente vida piadosa, and really live a true life, siendo renovados y regenerados por el Espíritu Santo. being renewed and rejuvenated by the Holy Spirit. Es en gracias a esta nueva naturaleza. It's a thankfulness to this new natural state. Vivíamos en pecado. We lived in sin. El deseo siempre nuestro era hacer el mal, Our desire was always to do bad, constantemente. constantly. En el libro de Tito, capítulo 3, en el verso 3 en adelante, dice la Escritura, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya, aleluya. ¿Se da cuenta la nueva naturaleza? Do you notice the new Aleluya. nature?
Se da cuenta cómo Dios nos pone frente a nosotros un espejo y nos miramos como éramos. Do you know how God puts a mirror in front of us and we see it how Como we éramos were sin Cristo. without Christ, Estábamos muertos en We were nuestros dead delitos y pecados. in our sin? Pero Él vino para darnos vida y But He vida came to give us life abundante and life in y abundance. hacernos herederos de todas sus And promesas. Aleluya. make us inheritance of His Cuando promises. tomamos, hermanos, nos arrepentimos. When we repent, Nos convertimos we al convert Evangelio to the de gospel. Jesucristo. Aleluya. Y Él cambia nuestra naturaleza pecaminosa He por changes una our sinful naturaleza for a divina. divine nature. Aleluya. Él nos hace participantes de su naturaleza He makes us divina. participants of His divine nature. Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, When we recognize that we have cuando sinned, reconocemos que hemos fallado, when we recognize that we have failed, cuando reconocemos que hemos ofendido a Dios con when we nuestras recognize that we acciones, have offended God with our aleluya, actions, venimos a Él. we come Y to Él no Him. nos ve realmente como nosotros somos. Aleluya. Él ve que necesitamos a un Salvador. He sees us as we really are, and Aleluya. He sees that we need a Porque Savior. nosotros mismos, por nuestras fuerzas, no podemos hacer nada. Because with our own strength, we can't do anything. La nueva naturaleza se mueve bajo la dirección del Espíritu Santo en nosotros. The new nature falls under the Holy Spirit of God within us. Aleluya. La única forma de buscar a Dios es a través del arrepentimiento. The only way to look for God is through repentance. La única forma de abrir la llave de los cielos es The a only way través to- del arrepentimiento. Open the keys of heaven is through Aleluya. repentance. Es a través del perdón de nuestros pecados. It's through the forgiveness of our sins. Para recibir sus promesas inagotables. To receive His Para forgiveness, recibir sus bendiciones inagotables. His blessings, Para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. everything that He has for us. Aleluya. Y la última parte de este versículo que leímos en principio. And the last part of this verse that we read at the Aleluya. beginning, Dice, para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio. Aleluya, gloria a Dios. En el Salmo 23:2 dice, Psalms 23:2 says, en lugares de delicados pastos me harás descansar. "You make me lie down in green pastures. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Cuando nosotros entramos en ese refrigerio espiritual, When we enter that spiritual refreshing, Él nos da descanso, He gives us rest, seguridad, security, bendición. blessings, Y Él nos lleva por esos delicados pastos, and He leads us beside those still waters, por esas aguas tranquilas, those still waters, porque Él sabe because He knows que necesitamos descanso. that we need rest. Póngase de pie. Please stand. Quiero terminar con este versículo. I want to finish with this verse. Y si usted en esta mañana And if you this morning siente a bien en ponerse a cuentas con Dios, want to make yourself right with God, pase al altar. come forward to the altar. Yo creo que todos I think all of us deberíamos de pasar al altar. should come to the altar. Todos. All of us. Todos deberíamos de pasar al altar. We should all be coming to the altar. Porque la única forma Because the only form, the only way que Dios bendiga nuestras vidas that God blesses our lives es arrepentirnos. is to repent. It's through repentance. La única forma The only way de ver nuestros matrimonios fortalecidos to see our marriage strengthened es arrepentirnos. is to repent. La única forma The only way de ver a nuestros hijos en la iglesia, to see our children in church, aquellos hijos que no están, those children who are not here, es arrepentirnos. is through repentance. La única forma The only way de ver un avivamiento en nuestra iglesia to see a revival in our church es arrepentirnos. is through repentance. Así es que la invitación So the invitation es para todos. is for everyone.
Porque todos hemos pecado. Because we have all sinned. Y hay un momento en nuestra vida And there's a moment in our life en que necesitamos ponernos a cuentas con where Dios. we need to make ourselves right with God. Es ponernos a cuentas con Dios. It's to make ourselves right with God. Los que han pasado aquí al altar, Those who have come forward to the altar no quiere decir que son los únicos pecadores. doesn't mean that you're the only sinners. Usted que está allá, You who are over there, usted que está en su silla, you who are in your chair, your seats, usted que está en su silla, ha fallado a Dios you have also failed God, y necesita arrepentirse. and you need to repent. Necesita buscar a Dios a través del arrepentimiento. You need to seek God through repentance. Cuando usted se acerca a Dios When you get close to God, pidiendo perdón por sus pecados, asking for forgiveness of your sins, Jesús dice en Mateo capítulo 11, Jesus says in Matthew chapter 11, vened a mí come to me, todos los que están trabajados y cargados, all who are weary and burden laden, y yo os haré descansar. and I will give you peace. I will give you rest. El pecado cansa, Sin tires you. trae carga, It brings burdens. y lo más difícil, And the most difficult separación. thing is it brings separation. Lo único que te puede separar de su gracia The only thing that can separate you from the grace es el pecado. is the sin. Y Dios nos llama a nosotros en esta mañana And God calls us this morning a arrepentirnos to repent de lo que hemos hecho, from what we've done, de lo que hemos pensado. of what we've thought. Y Dios And God nos dará descanso. will give us rest. Voy a pedir a mis hermanos de oración, los hermanos que del altar, pasen aquí. Ore por mis hermanos. Yo quiero hacer una oración general I want to say a general prayer por cada uno de ustedes, for every one of you, each one en of you, el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Padre amado, Heavenly Father, en el nombre de Jesucristo, in the name of Jesus, yo me acerco a ti en el nombre de Jesús, I come before you in the name of Jesus, confiadamente al trono de tu gracia, confidently before the throne of grace, para pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos, to ask for each one of my brothers and sisters que hoy en esta mañana, Señor, vienen a ti this morning have come to you para ponernos a cuenta, Señor, to make themselves right with you, para que tú, Señor, laves nuestras culpas, that you wash away our faults, nuestro pecado, our sin, aún de aquellos que nos son ocultos, Señor, even those who are not to blame, aún aquellos que no tenemos conciencia de ellos, and those that we are not aware of, aún aquellos, Señor, que no hemos considerado como pecados, even those things that we've not considered sin, pero que delante de ti, Señor, son pecado. but before you it's sin. Queremos que, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu sangre preciosa We ask that in the name of Jesus, your nos precious limpie de blood toda maldad, cleanse us from all nos unrighteousness, limpie de todo pecado, from all sin, y que podamos ver, Señor, tu gloria manifestada en nuestra vida, and that we can see your glory manifested in our que lives, podamos ver la respuesta, Señor, de nuestras oraciones, that we can see the answers to our prayers, de nuestras oraciones que muchas veces han sido impedidas por nuestro pecado. our prayers that many times have been blocked because of our Pero sin. ahora, Señor, liberamos, Señor, nuestra culpa. But now we are free of Y that. dejamos, Señor, que tu gracia se manifieste And we poderosamente, Señor, en Allow your nuestra grace to vida manifest in our lives, para bendecirnos, to bless us, para llevarnos, Señor, a otro nivel de gloria, to take us to another level of glory, a otro momento de fe another moment of faith, y a otro momento significativo, Señor, de tu perdón y tu gracia. and another significant time of your forgiveness Tu and grace, gracia, Señor, sobre nosotros. your grace over us. Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Eternal Father, we ask this of Por you in cada uno Jesus' de mis name. hermanos, Señor, que han pasado a este For lugar. each brother and sister that has come forward, Señor,
no han pensado en qué dirá la gente. Lord, they're not thinking about what other people will say. No los ha detenido, Señor, el qué dirán los demás. It's not held them back to think of Se what han others might sentido, say. Señor, con esa necesidad de ese Salvador en sus vidas. They have the need of the Que Savior tú in their life. renueves, Señor, esa vida poderosamente. That you renew that life. Que tú les bendigas poderosamente, Dios. That you bless them. Padre eterno, te lo pido en el nombre de Jesús. Eternal Father, I ask of this in the name of Guárdalos y Jesus. bendícelos Take care of them and bless them. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén y amén. Aleluya. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.